Gracias por acompañarnos, bienvenidos en nombre de Destino a la presentación de la nueva novela de Andrés Trapiello. Es nueva y además se ha hecho esperar porque hace muchos años que Andrés no ha publicado novela. Estos últimos tiempos ha conocido el éxito con sobre todo el libro de Madrid 1945. Antes también hemos hecho Quijotadas que han salido maravillosamente bien, como la traducción del Quijote al español actual, que ahora todo el mundo cree que es una gran hazaña y que si no estuviera debería estar, pues ya está. Y ha tenido un gran éxito de lectores, además de, mirando un poco más atrás, el premio Nadal con Los amigos del crimen perfecto, etc. Es decir, más de 20 años publicando grandes libros de Andrés Trapiello en Destino, Las armas y las letras en las sucesivas ediciones, también muy bien recibidas. Andrés Trapiello es un autor singular, excepcional en la literatura española, y yo estoy seguro de que esta es una novela que va a ser un hito. Sé que estos días todos vamos muy ajetreados, aparecen muchos libros, y decir esto quizá no parezca suficientemente distintivo, pero lo creo así. Esta novela es un hito. Me piden que regrese. Digo brevemente por qué considero que es así, que es un acontecimiento, y doy la palabra a Andrés para no marearos más de la cuenta y que nos cuente Andrés. Habiendo publicado todos estos libros muy singulares, muy bien acogidos, que son ya algunos clásicos de nuestro tiempo, creo que me piden que regrese. Es una novela excepcional y va a constituir un acontecimiento. En primer lugar, porque habla de una época que Andrés conoce muy bien, la ha estudiado a fondo con sus libros recientes y con lecturas anteriores. Es el Madrid de los años 40. Es un momento interesantísimo de la historia de España y del mundo, justo cuando se está terminando la Guerra Mundial y el franquismo debe recolocarse, ¿o no? Luego, esto es una novela, con lo cual tenemos dos personajes que harán las delicias de los lectores. Son un espía, que no lo parece, lógicamente, es un español que se ha ido a Estados Unidos y vuelve como espía, se llama Benjamín, o vete a saber, y una aristócrata que tampoco acaba de ser una aristócrata en todo, es decir, ambos representan a sus grupos, pero de manera heterodoxa, no son un tipo de, digamos, de su grupo, de su bando, de su clase. Por eso son personajes interesantísimos. Luego, es una novela impresionante por el punto de vista que nos ofrece, por el lenguaje. El lenguaje es una fiesta, es un castellano maravilloso, lleno de la riqueza de su autor, pero de una riqueza que intenta contagiarse del lenguaje de los 40, solo lo necesario para que nosotros entremos allá. Y decía los personajes principales, los protagonistas, pero hay unos secundarios que a veces la medida de un gran autor nos lo da su cariño y su detallismo para algunos secundarios. Hay algunos secundarios, y solo mento uno, que es un chiquillo que se convierte en el ayudante del espía y que es un personaje maravilloso en todo. De esta acción humilde, pero se adapta inmediatamente a cualquier situación y tiene un lenguaje que no sería el propio que esperaríamos. Una especie de chiquillo que digamos, de la calle, que cada día se busca la vida, sino que es curiosísimo y muy, muy interesante. Y luego es una novela deslumbrante por los ambientes que nos cuenta y cómo nos lo cuenta. Estamos en el Lardi. Bueno, pues el Madrid de los salones, el Madrid de la clase vencedora, está contado de una manera detallista, impresionista, acorde con las escenas que interesa destacar, y es un pozo de conocimiento, es decir, tú aprendes mucho leyendo esto. Pero también el Madrid clandestino, el Madrid de las casas humildes, el Madrid que resiste. Y por otra parte, algo que me ha interesado mucho y que no es tan frecuente en las novelas españolas, que es el ambiente diplomático, es decir, la conspiración que está en curso. El momento histórico que os decía, en el que se está terminando la Guerra Mundial y todo el mundo tiene que recolocarse o adaptarse. Eso es buenísimo, es decir, que tenemos una novela de espionaje,
tenemos una novela histórica de ambientes de la época muy bien reproducidos, tenemos una novela de trama y tenemos una novela de amor, me temo. Todo esto además envuelto en un montón de referencias, a veces veladas, a veces evidentes, y la primera de ellas es el título. Me piden que regrese, que yo no os voy a contar, y lo hará Andrés, que hace que esta novela, que es para todo el mundo y que todo el mundo la va a disfrutar, esté además engarzada en referencias literarias, en referencias históricas, en referencias cultas que hacen que este sea realmente un libro donde se cruzan muchos intereses y que por eso creo que se va a convertir en un acontecimiento. Yo paro aquí, estamos muy orgullosos de que hoy llegue esta novela a todas las librerías, al nivel de los grandes libros de Andrés Trapiello, pero diría que para escribir esta novela se necesitaban escribir todos los libros anteriores de Andrés Trapiello, incluso los diarios, incluso los ensayos, por supuesto las novelas, por supuesto la poesía, etc. Así que, amigo, felicidades y vamos a disfrutar de ello. Pues nada, Emili, muchísimas gracias, eres muy generoso. Bueno, vosotros también, colegas, amigos, os agradezco muchísimo que estéis aquí. Bueno, lo más importante de esta novela es que me gustaría mucho que se leyera masivamente. De verdad, os digo, tengo 71 años, me parece. Me parece, está muy bien. Lo he leído. ¿Qué? Sí, ando en ellos, ¿no? Vale. A mi edad ya no se esperan demasiadas cosas, de casi nada, pero sí espero mucho de los lectores y de los españoles principalmente que lleguen a leer esta novela, porque está pensada para ellos, para todos los españoles, para todos los lectores. Hoy que estamos hablando de un país dividido, de gentes divisivas, de muros, etc. Bueno, una novela, como sabéis, la literatura es por antonomasia el terreno de la reconciliación y del encuentro. Mucho más que la historia, mucho más que la política, mucho más que la sociología. La literatura es aquello en lo que cada lector deja fuera mucho de sí mismo, no siempre de lo mejor, para encontrar o tratar de encontrar entendimiento y sentimiento, conocimiento y emociones. Y esto es universal, por encima de las creencias, de las ideologías, etc. Emili se refería a que esta novela se ha escrito después de haber escrito muchos otros libros también, es cierto. Mi mujer, que está leyendo mis diarios, que como quizás a lo mejor habéis oído hablar, son extensos, yo no lo he hecho nunca he releído mis diarios, pero ella, por razones de trabajo, lo está haciendo, y me contaba el otro día que en un libro de hace, creo que 30 años, hablaba de la novela que me gustaría escribir, y es esta. Decía, parece ser en ese pasaje, me gustaría hacer una novela de las dos Españas, una novela en la que esté integrado eso que en los libros de historia no aparece juntos, sino que aparecen en bandos diferentes. Y para ello han sido necesarios 30 años. Esta es la novela que yo quería escribir. No sé si escribiré más novelas. Yo entiendo que no muchas o ninguna, como decía el chiste, ¿no? Una o ninguna probablemente me quedan por escribir. Tengo otras cosas que escribir. Esta probablemente sea la una, pero no os voy a decir si está mejor, si está peor, sí os puedo decir que es la novela con la que estoy más conforme. Primero porque se reúnen aquí tres asuntos. Bueno, los escritores en general tienen, en mi caso, escritores como yo, hay escritores más ricos en asuntos que yo. Los escritores como yo tenemos muy pocos temas de vitales, literarios. Los míos se podrían reducir a 3 que han sido unas constantes en mi vida. De una manera fatal. En primer lugar, el Quijote y Cervantes. A lo largo de la vida he reflexionado muchísimo sobre este asunto, incluso escribí 2 novelas que eran continuación del Quijote.
El siguiente asunto, también de una manera fatal, por razones familiares, por razones históricas, ha sido la guerra civil. He dedicado a la guerra civil miles de horas, miles de archivos, miles de investigaciones. Y el tercer asunto es Madrid. Madrid ha sido para mí mi casa materna y paterna, donde me he criado, donde me he hecho como persona, como escritor. Y estos tres asuntos están en este libro. Está Madrid, en primer lugar, como el gran escenario del asunto. Está la guerra civil, pero ahora os explicaré, porque esto se puede producir un equívoco con esta novela, que me gustaría que me ayudarais a deshacerlo, porque dependiendo de cómo lo contéis, la novela podrá tener más o menos lectores. Porque yo soy consciente que la guerra civil y la literatura de la guerra civil produce una cierta disipela en los lectores. Otra novela de la guerra civil, otro tostón sobre ese asunto. Y dependiendo de cómo lo contéis, si yo os lo sé transmitir, conseguiremos fijar exactamente lo que es la guerra civil en esta novela. Para empezar, como quizás sepáis, hubo una primera investigación, o sea, tenemos los tres temas: Cervantes, Guerra Civil y Madrid. Está todo conjuntado aquí. Como quizás también sepáis, yo escribí hace 25 años casi, me parece, un libro que se llamaba La noche de los cuatro caminos. Ese libro lo retomé hace 2 o 3 años y amplié muchísimo la investigación, entre otras cosas porque los archivos militares estaban cerrados cuando hace 25 años, ahora están abiertos, y el libro pegó un aumento increíble, y además con documentación inédita, asombrosa, y con algunas cosas que me han servido aquí, ¿vale? Bien, cuando yo escribí por primera vez La noche de los cuatro caminos, recuerdo que más de un novelista, cuando se enteró de toda la gestión, de toda la gesta de esos hombres, y sobre todo de la peripecia del encuentro, o sea, yo eso lo encontré en la Cuesta de Moyano, donde yo decía irónicamente, donde eso no pasa ni en las novelas malas, o sea, es decir, que llegas a la Cuesta de Moyano y te encuentras un expediente de la policía, de la Brigada Político-Social, con fotos originales. Eso no pasa, o sea, eso, aunque lo cuentes, no sucede. Bueno, pues sucedió, y recuerdo que los amigos novelistas me decían: pero caramba, ¿por qué no haces una novela de esto? Y en el prólogo de ese libro decía, no, de esto no se puede hacer una novela. De este asunto no se puede hacer una novela, porque es importante que la crónica sea una crónica fidedigna, real y verdadera. Que si yo cuento, se lo decía a Maite Rico el otro día, si yo cuento en el libro que el Partido Comunista paga 1000 pesetas por muerto, que se sepa que es verdad, que no es una fantasía de un novelista. Si yo cuento que en la BGS, que estaba aquí al lado, la policía contrataba a un boxeador profesional para dar palizas cuando ellos ya estaban cansados, quiero que se sepa que es real, que no me lo estoy inventando. Y por tanto la investigación se llevó a cabo durante 25 años, empezó hace 25 años, se terminó hace 2, y hasta donde yo podía llegar se cerró la crónica. Bueno, la novela toma el asunto donde terminaba la crónica, y de hecho de aquella crónica queda aquí únicamente el perfume, diríamos. Ninguno de los personajes principales de aquella crónica están en este libro. Este libro es enteramente ficción, de arriba a abajo. ¿Por qué razón? Porque en los libros de historia, en las crónicas, siempre quedan muchísimos flecos, muchísimos espacios en blanco. Yo lo comparo un poco que la historia en general, y las crónicas en general, son como esos botijos, esas vasijas del Neolítico que le dan un golpe y se pierden la mitad. Entonces en el museo, cuando intentan montarlo, montan las piezas, y las piezas que faltan las meten, o sea, lo habéis visto, como una especie de pasta neutra de color blanco, donde tú distingues perfectamente lo que es el original y lo que es la pasta que da o reconstruye la forma original más o menos de esa vasija. Bien, la crónica en general y la historia es una vasija rota, casi siempre. Falta de sentido siempre, porque la historia y nosotros mismos no tenemos sentidos. Y ahí es donde entra en juego la ficción.
porque la ficción da sentido a lo que no lo tiene. Es justamente lo que es una novela, es principio, desarrollo y desenlace. Y el lector necesita, el lector, que nosotros como personas tampoco tenemos sentido, ninguno, pero sí tenemos la obligación de buscarle un sentido a la vida, de buscarle un sentido a la historia, porque de esa búsqueda y de ese sentido va a salir algo precioso para nosotros, que es conocernos mejor, saber qué somos, qué hacemos aquí y a dónde queremos ir como lectores. Es decir, la lectura de las novelas en general nos hace mucho mejor que la lectura de la historia y de las crónicas. Por eso las novelas, incluso las históricas, tienen más lectores que los cronicones o que los historiadores. Acudimos más, por ejemplo, a Galdós y sus episodios nacionales que a los libros de historia o a las hemerotecas de la época. Porque digamos que Galdós, que es muy fiel con la historia, nos la resume de una manera honesta. Es importante esto, de una manera honesta, sin ideologías, sin detrás, sin intenciones espurias, pero nos lo da con un argumento. En el caso de Galdós, a mí me costó descubrirlo mucho tiempo, el tema de los episodios de Galdós, de los episodios nacionales, no es como se piensa la historia de España, sino la idea que Galdós tiene del amor. Todas son novelas de amor. O sea, en todas ellas el amor es el que conduce, el hilo conductor de todos los episodios nacionales. Bien, esto es lo que me sucedía a mí con esta novela. Por eso es importante decir que esta no es una novela política, no es una novela de la guerra civil, no es una novela ni siquiera de la posguerra española, que tenga como sujeto la posguerra española. Esto es un paisaje, un decorado y unos, y unos figurantes que ayudan a entender la trama verdadera, que sale de ahí, o sea, que son personajes históricos, en el sentido de que están metidos en la historia y en la ciudad, y que son sobre todo gentes que, como yo, tratan de entender esto, de darle un sentido. Y por eso me he fijado en dos personajes, salen muchos personajes, pero me he fijado en dos personajes. Son la historia de dos personas que son enteramente libres, y solo porque son libres pueden acometer lo que ellos hacen en contra de sus respectivos bandos. Ellos pertenecen a bandos distintos, ellos pertenecen a clases sociales distintas, y teóricamente en una sociedad estamental muy rígida, y desde luego en el peor momento de la historia de España, que es la historia siniestra de esos años especialmente, que no me diga nadie, no, es que usted es equidistante, es que usted quiere ahora blanquear el franquismo. A mí no digan tonterías. O sea, en la novela ni se blanquea ni se ennegrece. Todo aparece con las sombras adecuadas y con los brillos adecuados. Por tanto, ese no es una objeción. Pero sí necesitaba dos personajes, en cierto modo no equidistantes, pero sí representativos del drama de España. Los dos, un hombre y una mujer, pertenecen, como digo, a mundos distintos. Los dos se han mantenido vagamente apartados de la guerra civil, por tanto, no están marcados por ese hecho, aunque son víctimas de la guerra civil, tanto uno como otro. Los dos han perdido a seres muy queridos en circunstancias muy dramáticas, es decir, por la violencia injusta de la guerra civil. Es decir, los dos, de un bando y de otro. Y los dos acometen las circunstancias de la vida de una manera al principio muy parecido, con mucho temor, porque son dos personas adultas que deciden llevar a cabo algo que no está en su mano. Y además con una cierta ambigüedad, porque toda la novela, también otro de los asuntos que va, es sobre la mistificación, sobre lo que es original y lo que es falso. La novela, el personaje, las OSS, que esto me lo ha sugerido la crónica, esto yo no lo hubiera sabido de no haber leído la segunda parte de la crónica, cuando me enteré que la embajada, eso es histórico y real, la embajada de los Estados Unidos en el año 45 extrae de Madrid a dos agentes suyos que sí estaban en la crónica,
de La noche de los cuatro caminos. Los extraen como espías y eso me dio la idea, porque son pequeñas cosas que te cuestan muchos años averiguar. O sea, yo me he pasado toda la vida estudiando, leyendo cosas de la posguerra, pero nunca me había encontrado con algo tan cercano, con una prueba tan fehaciente de que los británicos, sabíamos que los británicos sobornaban a generales franquistas, sabíamos que los americanos compraban a generales franquistas, pero cuando tienes ya el dato concreto es distinto. Entonces los americanos en ese momento juegan su baza, y este es el momento histórico de la novela, que es: los alemanes están perdiendo la guerra, Franco, que ha sido aliado de Hitler y de Mussolini hasta ese momento, intenta seducir a los americanos, y los americanos van a dejar caer por el camino a los comunistas, que han sido sus aliados durante toda la guerra, que son la Unión Soviética y el Partido Comunista. Entonces, ese momento interesante es el que tiene la novela. Los servicios secretos americanos llaman a un español para que les ayude a Estados Unidos a inclinar la balanza política, la realpolitik, inclinarla a la democracia de los Estados Unidos y de Inglaterra. Y Franco lo hará, y Estados Unidos e Inglaterra lo preferirán como aliado a la República, y lo preferirán como aliado, desde luego, a los soviéticos. Bueno, este es el marco general, pero toda la novela está llena de ambigüedades, de lo que no es rojo, ni negro, ni blanco, y que es el lector el que va a decidir siempre qué es lo que está sucediendo. Arrastrado, espero, por la personalidad de los personajes, que he tratado de hacerlos lo más atractivos posibles, porque son muy atractivos. Y son muy atractivos porque son libres. Y eso es lo que tienen en común, por encima de sus bandas. El título, bueno, también quizás lo notéis, a mí me cuesta mucho escribir todo, contra lo que piensa la gente. Las novelas mucho más. Esta es la novela que menos me ha costado escribir. La que la he escrito muy deprisa, quizás porque llevaba 30 años en la cabeza dándome vueltas y buscando, digamos, el marco. Lo tenía claro los personajes, pero lo que se ha ido decantando durante tanto tiempo es qué debían representar los principales personajes, ¿no? Desde luego los policías que aparecen, bueno, son estereotipos, o sea, no salen, ya os decía, ningún personaje importante de los que aparecen en Madrid 1945, histórico, sale en esta novela, porque yo he querido dejarlo al margen. Salen periodistas también, por cierto, salen policías, pero en fin, son más bien estereotipos. Todos los personajes son de ficción, absolutamente. Como digo, me ha costado muy poco escribirla, en el sentido de que ya lo tenía en la cabeza. El trabajo que dice Emili es cierto, es decir, yo, como llevaba mucho tiempo con esta novela en la cabeza, yo llevo unas libretas donde apunto muchas palabras de época de estos años y las llevo recogiendo, expresiones, giros, sintagmas, términos concretos, nombres de medicamentos, nombres de artículos de consumo, nombres de modistos, faenas de toreros. Todo eso iba en una libreta. Bueno, terminé de escribir la novela, pero me faltaba el título. Pues el título, a mí en general creo, modestamente, que los títulos no se me han dado mal. Han resultado fáciles también. Pero el de las novelas me ha costado siempre una barbaridad. Y el de este, una vez ya escrita la novela, di 1000 palos de ciego. Pero bueno, es un regalo de Emily Dickinson, como os diré, porque cuando ya estaba escrita, ya estaba enviada a los editores con otro título. El contrato está con otro título distinto del que conocían los editores. Mis borradores, esta novela ha tenido 7 u 8 borradores, aunque son muy rápidos, ha tenido 7 u 8 borradores, cada borrador con un título distinto. Y cuando ya no había más remedio que mandarla a la imprenta, yo tenía que hacer para una editorial de poesía que se llama La Veleta, que dirijo desde hace también 30 años, una antología de poemas de Emily Dickinson. Y
leyendo las traducciones que hizo Emily Dickinson al español, me encontré con una, que es una de las que más me gusta, de María Manent, en un prólogo de otro traductor extraordinario, que es el que yo voy a editar, que es Carlos Pujol, que trabajó muchos años en nuestra casa, en Planeta, y ahí recogía las que fueron las últimas palabras de Emily Dickinson, que escribió en una mesilla, en un papelito. Ella escribía en papelitos, y que en inglés decía literalmente Little Cousin Callback, primitas me reclaman, más o menos. El Callback era el título de una novela que se publicó 1 año y medio antes de que muriera Emily Dickinson, que fue un bestseller enorme en Inglaterra, de un tío que se llama Hugh Conway, que murió joven. Yo creo que publicó solo esa novela, de la que vendió 400.000 ejemplares. Por tanto, era en aquella época 300 ejemplares. Y es una novela, pues bueno, yo cuando vi lo de Callback, busqué la novela en internet, me encontré con un PDF en Estados Unidos, en español, con la sorpresa de que la había traducido en vida. Bueno, acaba de morir Emily Dickinson. La había traducido al español nada menos que el poeta cubano José Martí. Y entonces yo quería saber cómo había traducido Callback, porque quería, pues, a ver cómo me reclaman, me llaman, tengo que volver. Y bueno, José Martí tiró por el camino del medio y tituló la novela Misterio. Con lo cual dice, hombre, gracias. La novela es muy bonita, la novela es preciosa. Pero leyendo las cartas de Emily Dickinson y una biografía de Emily Dickinson, donde se repite todo el rato callback, María Manent lo traduce mejor que ninguno con el título de Me piden que regrese. Que ella, Emily Dickinson, lo dice de una manera trascendental. Ella se está muriendo, se va a morir al día siguiente. Y a las primitas les dice, me piden que regrese, es decir, me piden que vuelva con los muertos. O sea, me están esperando, digamos. Te dejo, no puedo estar contigo porque me están esperando. Entonces, bueno, este título se me apareció de una manera providencial, porque dije, es exactamente la historia de esta novela. Es decir, la OSS le pide al protagonista que regrese a España. Y bueno, podría contaros más, pero no voy a hacer de spoiler, porque también el título tiene que ver en la novela. Bueno, yo... Fantástico, Andrés. Bueno, pues, si a quieres, ver, vamos a preguntas de ellos. Adelante. Bueno, pues empiezo yo. Se preguntó usted si ha terminado la novela decorosamente. Mi opinión es que es una novela estupenda. Realmente me ha encantado. apuntad. Y acabo de descubrir que es todo ficción. Tenía mis dudas de que maneja tantos personajes conocidos de la política, de la cultura. Entonces, lo de Pío Baroja pues me ha resultado muy interesante. O sea, ¿cómo ha llegado a eso? O sea, ¿por qué Pío Baroja es casi otro personaje de la novela? Bueno, porque la novela es muy barojiana. La novela es una novela de aventuras, es una novela de amor como las le gustaba a Baroja. Baroja tiene fascinación por las mujeres como la protagonista, que es aristócrata, inteligente, lectora de novelas. Yo creo que las únicas mujeres que leían novelas en aquel momento en España son las que saca Baroja, porque realmente, y a Baroja le gustan mucho a las mujeres también, a mí también. Y todo se va armando, es decir, es un guiño, es un homenaje a Baroja, es decir, porque, como digo, la novela es una novela de aventuras. Tú decías lo de que hasta que no me has oído no sabías si era verdad o no. Hay una cosa muy bonita en las novelas, que es la indecibilidad, no la indecibilidad, no lo que no se puede decir, sino lo que no se puede decidir, indecidibilidad. Es decir, y todas las novelas tienen un punto de, todas las novelas que a mí me gustan, tienen un punto de indecidibles porque ya me ha ocurrido con otras varias, con Días y Noches, bueno,
cuando Días y Noches simula que yo encuentro un manuscrito en la Fundación Pablo Iglesias y que la novela es la transcripción del diario que encuentro en la Fundación de Pablo Iglesias. Entonces se publica la novela y en ese momento Alfonso Guerra era el presidente de la Fundación Pablo Iglesias y lo primero que hizo es llamar a las bibliotecarias que le subieran el manuscrito del que yo había sacado esto. Es decir, luego me dijo que no, presentó en la novela, por cierto, que no, pero ya vi yo que había cosas que no podían ser. Bueno, aquí es decir, cómo se hace una novela, entre comillas, con una presencia muy fuerte de la historia y de personajes reales. Es decir, pasa lo mismo con la ciudad. La ciudad es real y por tanto no te la puedes inventar. No puedes decir que estamos en Lardi, en el barrio de Vallecas, porque Lardi está en la calle Alcalá, punto. O sea, no te lo puedes inventar. Tampoco te puedes inventar los personajes. La carrera San Jerónimo, que te lo acabas de inventar. Qué malo soy. Qué malo. Bueno, más o menos. Esto. Bueno, y al final pasa con los trajes, pasa con el habla, pasa con los personajes históricos. Lo que sí no puede ser es que, antes decía, que de una manera espuria tú te aproveches de personajes históricos para hacerles decir o hacer cosas que no sucedieron. Normalmente recurro a un ejemplo de un escritor que por otro lado es enormemente simpático, que es Paco Umbral. Paco Umbral, cuando publicó la novela del César Visionario, la leyenda del César Visionario, recuerdo que nos vimos, además era muy histórico, la primera y única vez que yo he estado en el Palacio del Pardo, porque se daba la fiesta de los escritores, el 23 de abril. Y la novela me la acababa de mandar Paco hacía una semana, y me preguntó que qué me había parecido. Y le dije, pues Paco, es estupenda, se lee maravillosamente, pero en fin, como va a tener una segunda edición, yo creo que debes corregir algo que no es exacto. Tú pones en Salamanca, en la Salamanca de Franco, tú pones que está Sánchez Mazas como falangista paseando a rojos. Y es todo lo contrario. Sánchez Mazas está en Madrid y los rojos le están paseando a él. Y por tanto, esto no lo puedes decir. Pero vamos, tiene fácil remedio porque como es una novela, en vez de poner Sánchez Mazas, con que pongas, por ejemplo, Sánchez Tazas, ya da igual. Y Paco, que era muy listo, se quedó pensando y me dijo, no me convence, porque entonces el efecto Sánchez Mazas se jode. Yo, hombre, sí, se jode, pero es mentira, ¿no? Por tanto, en la novela, las cosas, incluso que podrían parecer de personajes históricos, incluso que podían parecer ficción mía, he sido muy cuidadoso. En un momento determinado se dice que Franco dice vienen por nosotros, o sea, dando a entender que en ese momento los americanos y los ingleses se lo quieren cargar. Esa frase no es real. Esta frase yo la he leído en gentes que se la oyeron contar y que la refieren. No sé en qué memorias están, también Moralins me parece que lo saca. Cuando yo digo, incluso con cosas que podrían parecer, cuando yo digo que en Lardi, o no sé dónde, no sé si está ubicado en Lardi, pero la anécdota viene de Lardi, que la gente dejaba los coches en Madrid con las puertas abiertas, es porque una librera de Viejo que tenía en la calle Cedaceros, aquí al lado, la librería de Viejo, que era de esa gente, en fin, de los vencedores y de los que iban a fiestas, etcétera, me decía, y veníamos a Lardi a tomar el caldo y a tomar el aperitivo y dejábamos los coches en la puerta con las llaves puestas. Esto explica mucho más que muchos libros de historia cómo era el ambiente en España en aquel momento. Es decir, la represión era tan brutal que a nadie se le ocurría no ya manifestarse contra Franco, sino atentar contra la propiedad de los que habían ganado, porque digamos, las consecuencias eran tremendas. No había ladrones justamente porque la represión era desproporcionada y salvaje. De modo que ese es el trabajo que tiene que hacer un novelista, es decir, de hacer indecidible una historia para que él mismo por su cuenta al final decida él
qué es lo que es verdad, qué es lo que le parece verdad, qué es lo que le parece mentira, y que le sirva sobre todo, eso debe proveer a su educación, a su propia educación sentimental. Andrés, lo has apuntado antes hablando de Galdós, pero ¿por qué la ficción acaba haciendo realmente verdadera la historia? Es decir, no sé si más creíble, más digerible, más auténtica, pero es un fenómeno que se da, ¿no? No es que lo haga más verosímil, no, que la haga más... Es decir, que suplante a la historia. O sea, la ficción no suplanta la historia. La ficción lo que hace es entenderla, comprenderla, darle un sentido. O sea, no es que lo que aparezca en una novela es más real y más verdad que la crónica, pero te ayuda a entenderlo. Y ese entendimiento es el que pone en paz, es decir, te conforma, digamos, un poco con la inexplicabilidad de todo. Es decir, la vida es realmente algo misterioso, que no acaba de ser para nosotros algo firme. Pero la ficción, justamente, que es lo más etéreo, lo más movible, es al final casi lo único que tenemos como un ancla. Es una paradoja, yo no sé cómo funciona eso, pero eso es así. Es decir, que ese punto que tiene la ficción de irrealidad es al final lo único que tenemos cierto, ¿no? Y también diría que es lo único consolador que tenemos. No solamente porque, si yo sí que me atengo al principio aristotélico que defendía también Cervantes, la literatura es algo que te enseña divirtiendo. Y eso es lo que trataba de hacer en esta novela también. O sea, yo entiendo que cuando alguien me dice, pues como tú me acabas de decir, que te ha gustado, entiendo que es que te ha enseñado cosas y te ha entretenido. Y no se puede prescindir de las dos cosas. Es decir, esto no es una novela de tesis, no es una novela política, no es una novela donde te den la chapa sobre otras cosas sobre las que sí he dado la chapa, en mis libros de historia, en las almas y las letras, etc. Un lector, primero, que creo que me contaba que, dice, lo que más me ha gustado de la novela, decía él, no sé si coincidirá contigo, es que yo me esperaba en la novela que tú meterías en la novela todas aquellas cosas de las que escribes normalmente en el periódico, de la política, de la ley de memoria histórica, de los muertos, tal. Dice, y todo eso no aparece, con lo cual está en sordina, es decir, no se oculta, pero no está en primer plano, está exactamente como el ambiente de la época, ¿no? No es más que eso, que un perfume. Antes te voy a preguntar, te has dicho que los años 40, esta época de represión brutal, el peor momento de la historia de España, una época de una sociedad muy dividida. Yo quería trasladar un poco a la época actual, si crees que estamos en un momento tremendo en cuanto a la división, si estamos muy divididos y qué consecuencias quizá puede traer eso. Bueno, te diría lo de Umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi vida. Yo todas las semanas, de una manera, en fin, muy explayante, encontrarás respuestas. Tienes que cortar y pegar, y con eso yo creo que vale. Yo, de todos modos, lo que sí es interesante de la pregunta que haces es que esta novela trata justamente de convocar a todos los lectores a un lugar donde las posibles divisiones, el posible encono desaparezca, se deje en la puerta y que se haga pasar un buen rato a los lectores. O sea, pero no solamente pasar un buen rato, sino que el lector acabe entendiendo al otro. O sea, la pareja de protagonistas se entienden. O sea, se entienden, encuentran un territorio común para entenderse, ya digo, contra toda evidencia, contra toda la época. O sea, la época pone todos los obstáculos posibles para que esto no fructifique, ¿no? Y luego, claro, como todas las novelas marcianas que me gustan a mí, de acción o las de Stendhal, pues pasan cosas muy, muy inesperadas que no sé cómo han pasado. O sea, suceden. Eso es lo bonito de la escritura de novelas, que al contrario que en la crónica estás muy sujeto,
siempre y dices, no me quiero pasar, no quiero sugerir, no quiero ser capcioso, no quiero ser... En la novela, como todo está permitido, en las novelas honestas, es de lo más divertido. Bueno, decía que no sé si iba a escribir otra novela, creo que sí que voy a escribir. Creo que sí, porque la verdad realmente se pasa muy bien. Andrés, haciendo uso de tu libro, me piden que regrese. Has tardado, creo entender, 30 años en escribir una novela. ¿En qué momento te han pedido o te has pedido a ti mismo escribir esta novela? Bueno, recurrentemente siempre decía, Miriam, joder, tengo que escribir esa novela, esta novela hay que escribirla. Pero pasa también con algunas cosas, por ejemplo, que con los libros de encargo. A veces los libros de encargo es feliz. El libro de Madrid me lo pidió Emili. Si no me lo llega a pedir Emili, no lo hubiera escrito ni de coña. O sea, Las armas y las letras me lo pidió otro editor. Tampoco lo hubiera escrito, porque era un campo minado. El de Madrid, porque es un libro, que escribir un libro en una ciudad, a mí me sobrepasaba. Pero hay otros libros, en cambio, que no te los pide nadie y los escribes por tu cuenta. Por ejemplo, El rastro no me lo pidió nadie y lo escribí. Los libros de poemas no te los pide nadie y los escribes. Las novelas del Quijote, cuando no te lo pide nadie y las escribes. La traducción del Quijote, al contrario, al principio mucha gente me decía, oye, ¿y tú por qué vas a traducir el Quijote? Es decir, que la vida del escritor se divide entre lo que le piden y lo que él ofrece. Esta novela no me la ha pedido nadie. Realmente ha sido algo que... Y llega un momento que dices, ahora. No sabes muy bien por qué. Dices, pues ahora es el momento. Igual que hay otros... Pues igual que un poema, ¿no? Que de pronto dices, ¿cómo sale? Pues sale y no te preguntas más. O sea, está ahí, vamos, yo no me pregunto más, no hago teorías sobre mí mismo. Muy bien. Quizá por esa necesidad de reconciliación que percibes. Sí, eso lo de la guerra civil, curiosa, o sea, es decir, a mí en lo que sí he estado siempre es en el que creo que era el débil. Y los débiles cambian. Durante 40 años del franquismo, los débiles han sido unos, y durante los 40 años de democracia, curiosamente, paradójicamente, han podido ser los mismos más otros. Y yo siempre he procurado, es decir, estar en el que está en condiciones de inferioridad. Hoy el relato, por ejemplo, sobre memoria histórica, en buena medida está en manos de comisarios políticos, que además de una manera muy sectaria y muy intervencionista desoyen la historia o la niegan o intentan reescribirla. Me molesta mucho que la gente intente reescribir la historia en un lado o en otro. La historia no se reescribe, la historia se investiga y se hace. Y punto. Te guste o no te guste. Ahora, que luego venga la gente intentando acomodar sus ideas a la realidad es otra cosa. Pero eso sí. Y en ese sentido me siento como los personajes de mi novela. Creo que he sido una persona bastante libre a la hora de hablar de escritores, de la guerra civil, a la hora de hablar de memoria histórica, y reconozco las injusticias de un lado y las de otro. Y las víctimas, lo he repetido 1000 veces, son todas iguales. Los que cambian muchísimo son los victimarios. Cada uno lo es a su manera, pero las víctimas son iguales, de derechas o de izquierdas. Creo yo, no sé si estáis o no de acuerdo. Perdón, Andrés. Sobre esa afirmación a la que dices de que te molesta mucho, ¿no?, que se intente como reescribir la historia. ¿Crees que en la actualidad esto está pasando mucho con los políticos, ¿no?, que utilizan a lo mejor lo de la memoria histórica como un poco arma arrojadiza? Te diría lo mismo que a la compañera. Bueno, con decirte que estuve 3 años en el comisionado de la memoria histórica que hizo la alcaldesa Carmena, y recordar, una vez más, algo que hemos repetido 1000 veces, el 95% de las decisiones que tomó ese comisionado de la memoria histórica formado por todos los partidos del arco municipal, es decir, Podemos, entonces no era Sumar, era Podemos, el PSOE, PP, la Iglesia, Ciudadanos,
el 95% de las decisiones se tomaron por unanimidad. De modo que la conciliación o la reconciliación no solamente es deseable, sino posible. Y además, relativamente fácil. Ya digo, 3 años de trabajos y 95% de decisiones unánimes sobre asuntos, en fin, peliagudos. ¿Alguna pregunta más sobre el libro? Bueno, yo sobre el libro concretamente no, pero sobre su obra sí. Sobre su obra. Adelante, adelante. Bueno, yo creo que presenta una continuidad a través de las 3 constantes que tú mismo has señalado, ¿no? Cervantes y el Quijote, la Guerra Civil y Madrid. Y bueno, por concretar los diarios del Salón de los Pasos Perdidos y los 3 libros de Madrid con el que acabo de publicar el tercero. No sé si sientes esa idea de estar escribiendo siempre el mismo libro. Sí, bueno, no solamente tengo la idea, sino de que uno de mis libros se titula el mismo libro. O sea, sí tengo la sensación de que todos los escritores, todos, los buenos, los malos, los muertos, los vivos, en español, en inglés, todos escribimos el mismo libro, con diferente letra, en diferentes épocas, pero todos añadimos algo. Unos añaden obras magistrales y otros, como digo, en un momento determinado, ironizando, nos toca ser la salvadera de Campoamor, que es la salvadera, ya sabes que era esos polvos que se echaba sobre el manuscrito para que no se corriera la tinta. Bueno, a lo mejor a mí me ha tocado ser la salvadera de Campoamor, pero que escribimos todos el mismo libro, desde luego, y que no hay tanta diferencia. Pasado el tiempo, me he pasado la vida entre libros viejos, en el rastro, leyendo, y al final, a poco amor que tengas por la vida, lo que te une es el amor a la vida, y lo que tenemos en común es la vida, y la literatura buena es muy parecida en todas partes, y la mala también. ¿Cuántos miles de libros te rodean en casa? ¿Tienes una idea? No, pocos, ni los he contado. Bueno, hay una cosa, mira, ahora que preguntas esto, ha muerto la semana pasada Manolo Gulliver, que era un librero de viejo maravilloso, venía cada año, ahora viene su hijo, cada año se lleva 500 o 1000 libros de mi casa, y feliz. Sí. Una pregunta. Sí. No, pasa con los libros. Antes, cuando eras joven, eras feliz cada vez que traías un libro nuevo a casa, ¿no? Cuando eres viejo, eres feliz el día que sale otro. Y ya decía, bueno, no debería decirlo, pero en fin, decía Juan Ramón aquello, para leer mucho, comprar poco, ¿no? Sí, pero este comprarlo. Este comprarlo, por favor. Quería preguntar, hay mucho de búsqueda, ¿no?, en el trabajo de Andrés Trappier, y de encuentra porque busca, ¿no? El que busca es como un paseante, es como el libro del rastro, que tú siempre estás buscando cosas y consiguiendo muchas veces unas que no te planteabas. En que uno podría pensar que un historiador y un novelista llegan al mismo lugar, pero caminando de forma distinta. Así que en ese sentido uno podría pensar que realmente la historia te ha llevado a la ficción. Bueno, el novelista va más lejos que el historiador, siempre. El historiador hay un punto en el que no puede ponerse en el lugar del otro. El historiador coge los hechos y no puede imaginar qué sentía, qué pensaba. Eso es función del novelista. Luego también lo que tú dices de encontrar las cosas. Bueno, en el rastro hay 2 tipos hay cazadores y pescadores. Yo soy pescador. Es decir, yo no encuentro las cosas, los peces me encuentran a mí. Es decir, que el cazador es proactivo, el cazador sale a buscar y al final la pieza que cobre va a depender de él, de si marra o no el tiro, pero el pescador no. El pescador tira la caña y el pez entra o no entra. O sea, y yo tengo siempre la sensación de que he tenido mucha suerte como pescador, he tenido bastante suerte. Es decir, de que entran las cosas, o sea, como dices, en la Cuesta de Moyano, el día que estoy allí, yo no voy buscando un esto, sino que estoy allí y el pez en cuestión sale a mí, o sea, el informe de la DGS, pues yo anda, y en ese caso, claro, lo coges, pero no vas buscando eso. O
pasa, yo soy más pescador que cazador. Hablas de la novela del Madrid con cierto romanticismo de los espías, de militares, diplomáticos, los hoteles, el Ardi y tal. Eso ahora mismo se ha perdido de esa manera romántica, es decir, el momento ahora de la electrónica, de los teléfonos móviles que escuchan, de la inteligencia artificial. Sigue siendo Madrid también, no digo cloacas, no es otra cosa, pero un hervidero también de espías, Bueno, vosotros ahí tenéis el caso de espionaje del periodista ese fake, que era espía doblado, tal, es decir, esto ha pasado hace 2 días, o sea, que ha engañado a toda una serie de gentes haciéndoles creer que era periodista y era un espía declarado, o sea, es decir, que eso sigue sucediendo. Y los asuntos humanos también, o sea, los asuntos humanos son eternos, o sea, el amor es eterno, el deseo de aventura, la ilusión de que cambiando de escenario te va a ir mejor, esa es una ilusión que tenemos todos, la ilusión de cambiar de casa, de cambiar de pareja, de cambiar de ciudad. Todo el mundo intentamos mejorarnos, ¿no? Entonces, y la literatura intenta mejorarnos a nosotros también, o sea, pensamos, bueno, con este libro voy a ser más feliz que con este otro, en general, no sé. ¿Cómo vamos de tiempo, Alba? Bien. ¿Sí? Más el resto. No, Ellos son los sí, que más pues te de hacen verdad más que sí complicado. creo que lo importante sí sería importante que el libro llegara a gente, o sea, lo leyera gente. Normalmente yo, os digo de verdad, estoy muy contento con los lectores que tengo, con los demasiados lectores que tengo, en el sentido de que nunca esperaba. Cuando me dieron el primer premio importante que se llamaba Plaza de Janés, me preguntaron que cómo me sentía, etc. Digo, mira, lo importante en la vida, en la carrera de un escritor, no es llegar a tener 100.000 escritores, sino no perder nunca los 100 primeros. Y esto es básico, es decir, no perderlos. Bueno, pero y he tenido mucha suerte con los lectores, pero he visto que, por ejemplo, algunas obras los han tenido muy lentamente. O sea, creo que si los lectores de Las Armas y las Letras hubieran sido al principio los mismos que ya tiene ahora, quizás nos hubiéramos ahorrado muchos malentendidos, muchas más mentiras, quizás hubiera contribuido más a eso que tú preguntabas antes de la concordia, ¿sí? Porque la gente hubiera llegado antes a verdades que se les escamotearon. Por ejemplo, si se hubiera leído al principio, quizás Clara Campoamor y Chávez Nogales habrían llegado un poco antes con su mensaje a los lectores. Hoy ya son, como sabéis, Chávez Nogales, en fin, es un lugar común, ¿no? Pero a veces yo tengo la sensación de que tenemos que ganar tiempo. Y esta novela puede hacernos ganar tiempo en ese camino que ha sido un camino bastante complicado, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, esto no es un coloquio, pero sí me gustaría oíros, a ver qué pensáis de esto. Cuando comenzaba la descripción de la novela, creo que ha dicho que no quería ser